Hola, hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de actividades de nuestro festival de cortometrajes cortos en grande, la tercera versión de este festival de cine emergente. Estamos súper felices porque hoy día tenemos dos invitadas de lujo en una conversación y además el estreno de un documental eh, precioso, muy interesante además en su factura, así que los dejo con José Gil, nuestro director, para que las presente. Y bueno, contarles que estamos ya en el día cuarto de nuestro festival, muy contentos con todo lo que ha pasado, el apoyo de los medios, agradecer a todos los que nos apoyan, ¿no? Al Ministerio de Cultura, a Onda Media, a Latam Cinema, a Fábrica de Medios, a Filmo Estudio, al Centro GAM y obviamente a las organizaciones principales de este festival, que son Balmacé Arte Joven y Fundación VR. Agradecer todo el esfuerzo de todo el equipo. Nos complace mucho este conversatorio o este live que vamos a hacer hoy, porque es un cortometraje hecho por dos directoras que si bien una es catalana y una es chilena, tienen muchas cosas en común y yo creo que eso se nota también en el corto. Para presentarles, bueno, Carla Simón es guionista y es directora catalana. Estudió comunicación audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona y es máster en film, en Arts of, perdón, Master of Arts en la London Film School. Y lo interesante también ha sido que ella con su primera película, Verano de 1993, logró la mejor dirección Nobel en los premios Goya 2017. Y un dato es que esa peli está en el VOD de la red de salas de cine para que después de ver el corto y la conversación también pasen a ver su película, que es impresionante. Y bueno, por otra parte, Dominga, que sí la conocemos más, Dominga Sotomayor, que es directora audiovisual de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es máster en dirección en la Escuela de Audiovisuales de Cataluña, la SCAC, que además se convirtió en la primera mujer en ganar la mejor dirección en el Festival de Cine de Locarno el año pasado, en 2018, pero hace 2 años. Y nos complace mucho tenerlas y en poco vamos a conversar con ellas, así que disfruten mucho el corto y nos vemos en 20 minutos.
Bueno, ya volvimos del corto, muy contentos también de haberlo exhibido y de haberlo tenido en el festival. Esta pieza conmovedora, muy personal de estas dos directoras, que bueno, le damos las bienvenidas a Dominga Sotomayor y a Carla Simón, Muchas gracias. que bueno, gracias por aceptar nuestro llamado y la generosidad de estar aquí también con el público chileno y ahora también de todo el mundo, para conocer más sobre este trabajo que, bueno, según entiendo también, fue un pedido que le hicieron a Carla primero de la televisión de Cataluña y que luego ella fue la que convocó a Dominga. Entonces, si nos pueden contar un poco cómo empezó todo esto, ¿no? Sí, o sea, es un programa de televisión para la televisión catalana, el canal cultural, digamos, y era una productora que estaba haciendo 6 capítulos de distintas cartas fílmicas entre mujeres, ¿no? Y eran mujeres de distintas disciplinas. Y a mí me llamaron para la parte como cineasta, ¿no? Y nosotras... todas las mujeres somos catalanas, ¿no? Y podíamos escoger como alguien que viviera fuera. Y yo pensé en Dominga, pero no nos conocíamos, o sea, ahora estábamos discutiendo dónde nos habíamos visto solo una vez, yo creo que fue en Rotterdam, pero claro, pues yo había visto los cortos y los largos de Dominga y creía también que había como algo un poco paralelo, ¿no? En nuestros universos a pesar de la distancia y algo también en la manera de hacer cine, aunque no lo sabía porque no nos conocíamos, ¿no? Entonces eso era como una oportunidad también de compartir un poco el cine, ¿no? y nuestros pensamientos. Sí, sí, eso fue como muy espontáneo y Carla me mandó un correo y me dijo si quería participar y me encantó la idea. Creo que hablamos una vez por teléfono, no había muchas ideas, no estaba pauteado de qué se iba a tratar ni nada. Tuvimos una llamada, Carla me contó la idea que tenía para empezar estas cartas, porque había fallecido su abuela hace muy poquito y quería partir como hablando de su abuela y de las mujeres de su familia. Y ella trabajó su carta por separado, después me la mandó y yo respondí. Y fue como así muy espontáneo, como de esperar la carta, verla y responder con lo que yo tenía a mano y ella con lo que fue surgiendo. También Oye, bien revelador escuchar que no se conocían, porque uno tiende a pensar que en una relación epistolar hay como una relación previa, ¿no? Y que después estas amigas que se conocieron en algún lugar empiezan a mantener una relación por correspondencia. Y de hecho en el corto se lee o se ve como un intercambio muy íntimo en este intercambio de cartas, qué sé yo, porque ustedes de alguna manera abren su álbum familiar, su biografía, sus recuerdos, pero este tema como tan íntimo de repente se ve cierto intervenido por todo lo que estaba pasando en Chile el año pasado con el estallido social y cómo eso de alguna manera cruza, en este caso, la biografía de Dominga, de su mamá, que también está ahí, participa o la haces tú participar en este documental, ¿cierto? Y de alguna manera, claro, como que cambia abruptamente el tono en tan poco tiempo, o sea, es un corto que dura 19 minutos y como en tan poco tiempo, desde un lenguaje, insisto, súper íntimo de amistad o de abrir la biografía personal, lo que pasa acá en Chile hace que cambie el giro totalmente de la historia y se transforme en un tema mucho más universal, político, histórico, social. Entonces quiero saber también qué pasó ahí, qué les pasó a ustedes y cómo, qué desafíos les presentó contar esta historia y este cambio de giro, ¿no?
que lo que decíamos un poco antes, ¿no? Es como que no estaba planificado y como se ve en el corto, que tampoco estaba planificado que fuera un corto, no sabíamos que esto iba a ser una película, entonces se vio, esta correspondencia se vio interrumpida por el estallido, eso fue lo real, o sea, yo voy a contar desde mi lugar lo que me pasó, pero yo tenía que, o sea, recibí la tercera carta de Carla y tenía que responder, y estábamos, como dices tú, en un tono como familiar, íntimo, cuestionándonos cosas que yo creo que a las dos nos afectan mucho, tener o no tener hijos, las mujeres de nuestra familia, no sé, el hacer cine, y, y de repente fue el estallido en Chile, y también mi vida se interrumpió, no solo esta correspondencia, yo creo que también fue un momento en el que todos nos cuestionamos por qué estamos haciendo películas, qué pasa con lo íntimo cuando hay algo tan fuerte que está pasando en el país, todos los proyectos como autorales, personales, como que se suspendieron. Entonces, bonito porque creo que pasó algo parecido con este proyecto, como que como que todo lo cotidiano y familiar se dimensiona también. Es como qué tanta importancia tiene todo esto que nos estamos preguntando, si este nivel de crisis social y desigualdad y dolor está ocurriendo también, no solo en Chile, en muchas partes del mundo. Entonces, nada, en la práctica lo que pasó es que cuando llegó la carta de Carla, yo tenía que responder y no podía responder porque estábamos en las calles, organizando grabaciones, con mucho estrés por todo lo que estaba pasando, entonces me demoré mucho en contestarle y me sentía muy culpable como de no hacerlo. Y ahí es cuando finalmente logré escribir la carta y es lo que dije, o sea, como que fue muy espontáneo. Le decía, perdona por todo lo que me he demorado, pero ha pasado todo esto y planeaba hablarte de otras cosas, pero no puedo hablar de todas esas cosas si estoy viviendo esto. Entonces, la verdad es que nada, no estaba planificado y creo que eso fue lo bonito de este proyecto para mí, como primero conocer a Carla, porque es bonito conocer a alguien a través de un proyecto así, no nos conocíamos, yo creo que esto nos unió y nos hizo darnos cuenta que esta cosa como intuitiva que pensábamos que teníamos cosas en común, quizás es real que teníamos cosas en común, que nuestro trabajo viene de lugares parecidos y nada, y como que yo creo que no pensamos mucho el corto y fue un proyecto que no esperábamos que fuera una película y que se convirtió finalmente en un documento como emocional de ese momento también, y eso es muy fuerte, como que no se podría volver a repetir porque es algo que solo pasó de verdad en ese momento y que capturó lo que nos estaba pasando personalmente, pero también en el caso de Chile como país. Y creo que también lo bonito es lo que ustedes dicen, ¿no? Como si bien da lo mismo que no se conocieran, porque sus obras hablan de ustedes como directoras, ¿no? Como al ver una película de cada uno de ustedes, nosotros ya conocemos sus vidas y conocemos parte de ustedes y esa intuición que quizás tuvo Carla al inicio, pues obviamente viene de ahí, de ver una obra que representa a un artista y eso me parece a mí que es súper bonito y súper recalcable, ¿no? Sobre todo ahora que cada vez hay más directoras mujeres. Nosotros siempre en el festival hemos intentado también la paridad de género y por primera vez este año lo logramos para la competencia nacional. Tenemos más directoras mujeres que directores hombres en competencia y eso nos costó 3 festivales, 3 ediciones del festival, no solo digo como festival, sino en generaciones también de escuelas haciendo y de estudiantes haciendo cine donde se le daba la oportunidad a directoras a dirigir sus cortos en la escuela, que eso a veces antes no pasaba mucho, ¿no? Que era más como hacer producción, hacer maquillaje, vestuario, arte, pero llegar a que en la escuela o en la universidad hicieras el corto como directora, pues había cierto prejuicio, no se hablaba quizás, pero siempre había un prejuicio. Entonces yo creo que también eso a nosotros nos motiva mucho porque el corto viene también de lo que contaba Carla, ¿no? De su historia familiar de las mujeres y engloba un poco ese feminismo que hay ahora también desde el cine y de todas las preguntas que nosotros vemos que se hacen no solo las directores jóvenes, sino también nuestros amigos y amigas que hacen cine, como tener hijos, es posible tener una carrera de cineasta y tener hijos. Entonces, a mí me gustaría que nos contaran también, quizás Carla, ¿no? Cómo, si bien el pedido de Televisión de Cataluña era un poco hablar desde ahí,
cómo empezaste a hurgar y cómo marcó también la muerte de tu abuela en este relato. Sí, o sea, antes de nada, o sea, haciendo un apunte sobre el tema de lo íntimo, ¿no? Yo creo que quedó tan íntimo porque yo tenía la sensación de estar contándole esto a Dominga y Dominga a mí, ¿no? O sea, como que nunca estuvimos, yo con esto nunca estuve pensando en qué pensaría la gente cuando lo viera, lo cual de repente, ¿no? Te da cierto pudor de estamos, ¿no? Exhibiendo todo eso, pero es bonito también porque al final pues hay algo muy universal, ¿no? En lo global, pero sí que había ese juego entre nosotras que se quedó un poco, o sea, que por eso yo creo que quedó tan íntimo, ¿no? Y con el tema que decías de cómo empezó, o sea, decidimos básicamente hablar de las mujeres de nuestras familias y eso fue la única conversación que tuvimos antes con Dominga, ¿no? Y pues yo estaba en este momento que mi abuela había fallecido y ella era la última persona de esta generación y con ella se iba como toda esa memoria familiar que creo que es algo que está también muy presente en general, ¿no? En el corto. Y claro, o sea, de repente era como que estábamos desmontando su casa, que era un piso que yo había pasado muchísimas horas, yo y toda mi familia desde que yo nací, ¿no? Y ese espacio pues iba a morir con ella, ¿no? De alguna manera. Entonces, o sea, como que sentía un deseo muy fuerte de filmar ese sitio y de inmortalizarlo de alguna manera especial y de ahí como surgió la idea de filmar en Super 8, ¿no? Y luego ya pues filmé a todas las mujeres, digamos, que genéticamente venimos de mi abuela, ¿no? Y recuperé estos audios también de conversaciones que yo había tenido con ella, pero fue como bonito, ¿no? Porque en realidad nos aproximamos, Dominga y yo, a nuestro archivo familiar de maneras distintas, ¿no? O sea, en el sentido de que yo filmé y ella encontró, ¿no? O sea, en las cosas que ya tenía, ¿no? O sea, en mi caso, digamos, lo que encontré fue estos audios y un poco las imágenes de mi madre biológica, ¿no? Pero el resto lo filmé. Lo que pasa es que al estar filmado en Super 8 hay algo como que dialoga, como si, o sea, se queda como todo suspendido en un tiempo medio raro, ¿no? Porque no sabes muy bien, o sea, como que de repente tienes que darte cuenta, ¿no? De que una lo filmó, la otra lo encontró y todo ahí, y al final pues estamos hablando de familia, de archivos familiares, ¿no? Y para mí fue importante, muy importante, filmar la casa de mi abuela, ¿no? Y sentir que eso, ¿no? Que lo inmortalizaba de una manera que luego cuando lo viera le tendría cariño a estas imágenes, ¿no? Sí, no, es loco eso de lo íntimo, porque yo también tuve la sensación de que era una correspondencia entre nosotras nomás, aparte que hasta donde yo sabía se iba a mostrar una vez en la televisión en Cataluña, no sé, era muy lejano, yo no sabía dónde se iba a mostrar y me imaginé que se iba a mostrar como en un programa de televisión, como que ni siquiera se iba a ver en Chile, era como... Entonces cuando los festivales, como creo que Carla, la productora Carla nos dijo, lo quieres de tal festival en Suiza, el Festival de San Sebastián, estoy interesado en verlo, y yo como, no sé, como que de hecho cuando lo invitaron de Valdivia todavía no estábamos seguras de que queríamos mostrarlo, como lo conversamos porque era algo que había sido muy íntimo y que no tenía como esta voluntad de convertirse en un cortometraje que ahora está viendo tanta gente. Pero yo creo que, como decías tú también, José, nuestras películas también son un poco, como hay algo como muy personal que es vulnerable y que uno va mostrando cosas de su vida y esto también, ¿no? Como, y yo creo que también no es solo mostrar algo de nuestra vida, yo creo que este corto se volvió como más político y yo creo que eso me motiva a mí también que se muestre, no es solo como un retrato de nuestra familia o de nuestra forma de trabajo, sino una visión de mundo también de lo que está pasando y que demuestra que la política volvió a ser íntima y que eso a mí me parece que en Chile se ha sentido muy fuerte últimamente, como esta idea de que lo político es personal, es íntimo, nos corresponde, nos afecta y eso. Sí, y en ese sentido es súper importante como el rol del arte, ¿no? El rol del arte de mostrar una foto, una instantánea del contexto que estamos viviendo en Chile, en el mundo, etcétera,
Y eso está muy bien logrado en el montaje, porque podría haber quedado en este relato íntimo de personal, pero no, atraviesa. O sea, es tan potente el relato y lo que a ti, Dominga, en este caso te pasa emocionalmente, afectivamente, intelectual, o sea, cómo te afecta, ¿cierto? Lo que estás viviendo, que claro, que es imposible que con ese relato, desde ese lugar tan emotivo, no le toque al espectador, o sea, sobre todo a los que lo estamos viviendo acá en Chile, o sea, es muy universal también, digo, pero los que lo estamos viviendo aquí en Chile, que estamos viendo cómo la violencia de Estado está mutilando jóvenes, ¿cierto? Es imposible que no se universalice y que no se genere como una empatía de decir, como que hay una causa detrás al final. Y además está atravesado por lo generacional, porque como ustedes bien dicen, está la historia biográfica de la abuela, está la historia biográfica de las madres, y ahora la de ustedes. Entonces también es como la historia también se repite, ¿no? Es como el ciclo de la vida también está un poco reflejado en este corto. Las causas son diferentes, las motivaciones son distintas, pero finalmente la historia un poco se va replicando de generación en generación. Y en ese sentido me gustaría como preguntarle justamente el desafío que significa ser mujer cineasta en el siglo XXI, en términos de un contexto en que las demandas feministas, ¿cierto?, tienen una voz y tienen una potencia súper transversal en el mundo, y preguntarles como también desde lo íntimo, si esto en algún sentido les genera como una sensación de responsabilidad de llevar ciertos temas en su obra, o si las limita de alguna manera, o al revés, las empodera y les da como toda la energía y la fuerza para hablar desde lo femenino. Eso. Es una pregunta difícil siempre esta. No, pero yo pienso que es un poco, es difícil porque creo que estamos en un momento muy clave en relación al feminismo, ¿no? Y al rol que ocupa la mujer y en todos los ámbitos, ¿no? Pero también lleno de contradicciones, es como que todos nos estamos colocando ahí, ¿no? Y nosotras, pues vamos delante como tiene que ser y ellos también se tienen que colocar, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que siento siempre es que me dejo llevar un poco. O sea, a mí lo que me pasó con Verano es que no tuve ningún problema para hacer esta película por ser mujer. Evidentemente, pues me sentí cuestionada a veces y ese tipo de cosas, ¿no? Con mi primera peli. Y realmente la reflexión de qué pasa por ser mujer y hacer cine me vino después por oír esta pregunta tantas y tantas veces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si así que tenemos una responsabilidad de seguir hablando de eso todo el rato, ¿no? Y ponerlo, o sea, como no dejarlo, o sea, bueno, como sí, o sea, ponerlo encima de la mesa todo el rato, eso me parece importante, ¿no? Es que yo creo que yo me siento como con una responsabilidad como persona, pero no sé si como cineasta. Yo creo que tenemos o sea, si tú me preguntas el desafío de ser un ser humano en estas condiciones más que de ser un artista, como que no, creo que es un tiempo de cuestionarse muchas cosas, de tratar de aportar desde lo que uno es también. Entonces es difícil como pensar, ser cineasta, qué sentido tiene hacer ahora cine, como que es algo que yo creo que en mí por lo menos está muy presente desde el estallido principalmente, como por qué o no hacer o no una película, pero también me siento muy libre, o sea, no creo que como cineastas tengamos que acarrear temáticas a nuestras películas, yo creo que lo único que uno puede hacer es ser honesto, ¿no? Y hablar desde la honestidad y desde lo que a uno le importa, y seguramente si le importa a uno le va a importar a otro, pero no, nunca me planteo como con una lista de temas que yo tenga que tocar, solo trabajo desde un lugar mucho más espontáneo. Yo creo que este proyecto fue muy así. Es loco, con Carla estamos diciendo que
siempre como que, no sé, hemos estado más tiempo pensándolo ahora que cuando lo hicimos. Nos preguntan por el montaje, por ejemplo, y el montaje, yo no sé, se hizo muy, muy rápido, fue realmente muy, como poco articulado, por decirlo así. Aunque yo también lo veo ahora y digo que lindo cómo funcionó todo y como que se dio algo medio mágico que a veces pasa, que funciona como un todo, pero en el momento, la última carta yo la edité así como súper al lote. De hecho después me pregunté si tenía que mejorarla porque se iba a mostrar en festivales, como que fue súper, no sé, como que no lo pensamos mucho, ¿no? Y ahora hemos tenido que pensar como en retrospectiva y entender qué pasó ahí, y ha sido bonito. Y, ¿y qué más? Y nada, sí, es un tiempo clave de empoderamiento de las mujeres que yo celebro mucho y me encanta que vayamos avanzando de a poco, no solo dentro del cine y del arte, de la sociedad. O sea, el cine siempre es como una parte más, ¿no? Pero creo que nosotras dos con Carla hemos tenido la suerte de poder hacer nuestras películas como directoras y hemos tenido, tengo la sensación, una historia más o menos parecida en la que, como que nos empoderamos y logramos, pero siempre ha sido más difícil para las mujeres. Yo me siento como muy afortunada de que he podido hacer mi trabajo, porque también, no sé, tuve como las condiciones posibles, tuve educación, tuve las posibilidades, tuve socios del Cine Estación que me han apoyado en hacer mis películas y que donde el tema de género no es un tema, pero no siempre es así, entonces hay que seguir como nada, empujando para ir. Sí, yo creo que realmente está cambiando y cambiará por una cuestión de referentes, ¿no? O sea, como que yo me acuerdo cuando estaba estudiando y había como una, o sea, faltaba, yo no tenía muy, o sea, tenía muy pocos referentes de mujeres cineastas, ¿no? Y, o al menos me los enseñaban muy poco, ¿no? Porque no es que no hubiera. Y entonces, claro, al investigar yo y aprender y terminar dándome cuenta que muchos de mis referentes ahora son mujeres cineastas, y también como, bueno, pues estar cerca de la educación, eso a mí me parece muy importante, ¿no? Como tutorizar proyectos en las universidades aquí o enseñar, dar clases, tal, es para mí la única manera, digamos, como de poder ser también referente para otra gente, ¿no? Y romper un poco esa cosa de se puede ser cineasta, ¿no? Y mujer y joven y hacer películas, ¿no? Esto es súper importante, sí, como yo también estoy haciendo clases en la universidad y creo que este año más que nunca he hecho como un ejercicio de buscar más películas de mujeres o sea, todas las películas que muestro en general, como que si pensamos a nosotros, toda la historia del cine nos contaron con Bergman, Antonioni, Kiarostami, puros hombres, y es como hacer el ejercicio porque no es tan difícil, está lleno de películas alucinantes de mujeres y también como que de mis directoras favoritas son mujeres casi todas, entonces eso ha sido como para mí interesante este año de hacer clases y buscar referentes y puedo tener invitadas en las clases que también son como, no sé, inspiraciones para los estudiantes desde que vean que hay otras mujeres trabajando en cine. Eso creo que es un aporte, y ahí sí veo como la responsabilidad también de que no se siga contando siempre la misma historia desde el mismo lugar. Sí, y ahora que hablas bueno, de la academia, de las universidades, que para nosotros también es vital el contacto con estudiantes, porque somos un festival que nuestras competencias tienen un límite de edad de 30 años. No lo quisimos limitar por si estudian o no, ni qué estudian, sino que fuese un talento emergente al que apoyar. Y por ende tenemos mucha relación también con la academia, con escuelas, y desde ese momento, desde ese punto de vista, también como profesoras o como docentes, ¿qué rol creen ustedes que tiene el cortometraje como formato dentro de ese ámbito? Dentro del ámbito educativo o... Sí, formativo. Bueno, sí, no sé, yo creo que los cortometrajes, uno puede hablar desde uno, ¿no? Pero para mí fueron como el origen de todo. Es la primera, son cortos donde hay mucha libertad, entonces el espacio para poder probar cosas, para arriesgarse. No sé, o sea, Pero luego tú también has hecho, no sé, La Isla, hiciste cortos también después del largo, entonces como que también hay como el formato, como que permite quizás para un director también ya después de hacer largometrajes.
no sé, a mí me encanta pensar que uno va reaccionando y puede hacer un corto y después un largo y después volver a un corto, porque cada historia tiene una duración que no tiene por qué ser siempre un largo, ¿no? Entonces hay como, de repente uno tiene una idea que tiene más que ver con el formato de un corto y después otra que más de un largo. A mí los cortos, por ejemplo, La Isla, que la hice entre medio de dos largos, también me ayudó para probar cosas que después yo hice en Tarde para morir joven, por ejemplo. No sé, este mismo proyecto que hicimos ahora con Carla fue lindo porque uno de repente en los largos se demora un par de años y esto lo hicimos en pocos meses y fue como una posibilidad de editar nosotras mismas, de hacerlo todo medio más casero y manual y, y como que a mí me gusta eso, que se vayan medio cruzando las líneas de tiempo y que no todos los proyectos tengan como ese mismo ritmo. Por eso. Sí, y en ese caso fue, o sea, fue realmente como un trabajo súper artesanal, ¿no? Y el cine, cuando estás preparando un proyecto largo, que necesitas mucha gente, mucho dinero, mucho tiempo, ¿no? De repente poder hacer cosas así para mí es súper liberador, o sea, de repente era como, no, pues yo mi cámara y porque le estaba mandando algo a Dominga, ¿no? Y es como lo básico del cine, ¿no? O sea, como que te conecta muy directamente con ese deseo más, para mí, más original o en relación a origen, ¿no? De hacer cine y de filmar imágenes o capturar imágenes que para mí tienen sentido, ¿no? Entonces hay algo, bueno, en proyectos así, o sea, no todos los cortos son así, evidentemente, pero que es más parecido a eso, pues a pintar un cuadro, ¿no? O como a una cosa que requiere menos pensamiento y que es más espontáneo, que te sale más de dentro, ¿no? Y que puedes hacer de arriba abajo en poco tiempo, ¿no? Y un largo, pues bueno, al menos pues los largos que nosotras estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Pues son un tipo de producción que esto no lo permite, ¿no? Entonces yo creo que eso está guay. Y luego, pues evidentemente hay otros cortos con más infraestructura y que necesitas más gente, a lo mejor más tiempo y más dinero y tal, pero nunca es tanto como un largo, y para mí es sin duda un terreno donde experimentar, ¿no? Probar y sentirte un poco más libre, sobre todo. No hay tanta presión. Sí, no, y la contingencia que tiene justamente por el tiempo que tardan los largos en hacerse. No es lo mismo mostrar este corto ahora, un año del estallido, a mostrarlo, no sé, en 2022. Claro. Una película, ¿no? Como que siento que eso también, cuando ves la programación de cortos en grande, te das cuenta que son los temas que los jóvenes están pensando y reflexionando en los últimos año y medio, 2 años. Entonces, claro, también tiene esa libertad. Dominga, Carla, ya para ir cerrando esta conversación, preguntarles en qué están, cuáles son los proyectos de ahora, del presente y del futuro cercano. Eso, que nos cuenten un poquito, dónde las seguimos. ¿Parte yo? No sé. Vale. Yo estoy muy como concentrada en hacer clases estos semestres, estoy como intensamente haciendo clases en la universidad. Estoy empezando a escribir otro proyecto que no sé cuándo se haga, seguramente en harto tiempo más. Y estoy también bien concentrada en CCC, que es este Centro de Cine y Creación, que soy una de las fundadoras y que esperamos sea, o sea, ya está siendo, pero que siga siendo como un lugar de encuentro en torno al cine en Santiago Centro. Así que ahí todos invitados a seguir @cineccc. Pues en mi caso, bueno, teníamos que rodar una película el verano pasado, o sea, este verano pasado. Por todo el tema de la pandemia, pues no pudo ser, evidentemente, y la película tiene que ser en verano. Porque es una cosecha de melocotones y bueno, pues los melocotones solo salen en verano, ¿no? Entonces, pues estamos a la espera de poder rodar o sea, yo creo que vamos a rodar, eso está claro, en junio, julio, y
Y mientras, bueno, pues ahora mismo este proyecto está parado, ¿no? O sea, hemos retomado el casting un poco porque hay muchos niños, crecen, hay que ver si hay que buscar más o no. Y mientras yo, bueno, me puse a escribir otro proyecto, aprovechando esos momentos ¿no? de estar confinado y más conectado con uno mismo, digamos, y con nada pasando fuera. Entonces sí, he estado escribiendo y luego pues también doy clases a veces, eso, pues más como tutorías de proyectos. A mí me gusta mucho como leer a la otra gente y comentar sus guiones, ¿no? Entonces esto es lo que hago a veces así como fuera de mi trabajo. Buenísimo. Bueno, nada, muchísimas gracias de verdad por el tiempo. Sabemos bueno, y que tengan salud también, que estén sanas y salvas del virus y que bueno, que sigan haciendo cortos y que los sigan compartiendo con nosotros. Gracias a Dominga también, que es jurado de la competencia nacional este año y que está ahí también apoyándonos en ese lado. Y bueno, a Carla en Barcelona, que también que estén todos muy bien y que puedas rodar tu película el verano que viene. Vemos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, sí. Chao. Estén muy bien, muchas gracias. Éxito con el festival. Sí. Gracias. Invitarlos a todos a Onda Media, porque casi se me olvida que el cortometraje va a estar en Onda Media desde ahora hasta el 25, hasta el miércoles 25 de noviembre, para que todos vayan los que no pudieron verlo en el streaming, vayan a la plataforma y lo puedan ver. Súper.